Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos ya en el último domingo de este tiempo que se llama Domingo de Cuaresma, época de Cuaresma. Y ya el siguiente domingo empezamos con el tiempo de la Semana Santa. Y quiero empezar, hermanos, hablando, ¿verdad?, del valor de las cosas o el valor que le damos a las cosas. Algunos objetos que nosotros tenemos, ¿verdad?, tienen un valor sentimental, pero tal vez ya no tienen un valor económico, han ido cambiando con el tiempo. No sé si alguna de las hermanas todavía conserva zapatitos de sus hijos, cobijas, ropita, pero sé que algunas personas sí lo hacen, ¿verdad? Ahí tienen el primer mameluco, como le decimos, o la primer gorrita, ¿verdad? Mi hija Penélope, cuando salió del hospital, ¿verdad?, se llevaba un vestido así enorme, y le digo a Karen, ¿y esa? Dice, es el mío, dice, lo guardó mi mamá. Así que me imagino que cuando mi suegra lo compró estaba de moda, ¿verdad?, que los bebés tuvieran un vestido así, pero Penélope ya se veía rara, ¿verdad?, parecía muñequito de niño Dios. Pues cuenta la historia, ¿verdad?, que hay una historia que dice que en la época de la Revolución Mexicana, cuando los revolucionarios entran, ¿verdad?, y ganan, el nuevo presidente cambió todos los billetes que circulaban, y una persona, ¿verdad?, que tenía una hacienda, era muy rico, tenía en un baúl muchos billetes del gobierno anterior, pero con el cambio del presidente, ¿verdad?, y la impresión de nuevos billetes y de nueva moneda, pues todo aquello que tenía guardado en ese baúl quedó sin valor. Ya no valía absolutamente nada. Pero también, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que algunas cosas con el paso del tiempo van adquiriendo mucho valor. Yo lo he visto esto, ¿verdad?, con los juguetes. Hay algunos juguetes que salieron hace mucho tiempo, ¿verdad?, y que pues alguien los compró y los jugó muy bien, que no los desgastó, y que ahora los coleccionistas, ¿verdad?, buscan comprar. He visto en videos, ¿verdad?, a un señor ya de edad avanzada, ¿verdad?, tiene bastantes años porque ya se le notan el pelo con canas, y tiene un canal de videos donde ve juguetes de antaño. Y entonces estaba viendo, ¿verdad?, unos juguetes de antaño ahí que alguien no abrió, y decía él lo difícil que fue conseguir ese juguete para él. Entonces ahora tiene mucho valor. Así que vamos a ver hoy el apóstol Pablo hablando de cosas que tienen valor y que ahora para él ya no valen nada. Pero el apóstol Pablo ha descubierto algo que para él antes no tenía valor, pero ahora es de un valor incalculable. Antes de todo esto, hermanos, debo decirles que el apóstol Pablo en Filipenses tiene problemas directos con unas personas que se llaman judaizantes. Estas personas judaizantes tienen como propósito convencer a los hermanos de la iglesia de Filipos que es necesario hacer ciertas cosas para tener una vida agradable delante de Dios. Estos judaizantes, ¿verdad?, decían, está bien, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero se necesita hacer estas cosas que marca la ley. Particularmente, ¿verdad?, estaban enfrascados en el problema de la circuncisión. Ahora, ustedes podrán preguntarse hoy, bueno, ¿y qué tan importante es la circuncisión? Bueno, la circuncisión marcaba, hermanos, la entrada de una persona al pueblo de Dios. Si estaba circuncidado, entraba directamente al pueblo de Dios. Y estos judaizantes, ¿verdad?, querían todavía retomar esta idea. Si quieres ser parte del pueblo de Dios, te tienes que haber circuncidado. Pero el apóstol Pablo, hermanos, va a
presentar una defensa durísima contra estas personas, va a hablarles de una manera dura y va a iniciar, hermanos, presentando sus credenciales. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han tenido que hacer uso de sus credenciales, hermanos? ¿De dónde son? Tienen que decir, yo soy hijo de fulanito de tal. Hace muchos años, ¿verdad? Salió un video de una persona que lo detuvieron en estado de ebriedad, ¿verdad? Y dice él, yo soy hijo, y se queda así callado, le dice, del papá. Estaba tan ebrio que ya no recuerda ni de quién es hijo, pero dice, yo soy hijo del papá, dice, ¿no? Así que el apóstol Pablo tiene que sacar sus credenciales, y va a sacar sus credenciales judaizantes. Les va a decir, bueno, si creen estas personas que son mejores que yo, ahí les va, dice Pablo. Para empezar, yo sí fui circuncidado al 8º día. En el pueblo de Israel, hermanos, había 2 maneras de ser parte del pueblo de Dios. La primera es que haya usted nacido en una familia israelita, y la segunda es la de ser un prosélito. Podía usted haber nacido, ¿no?, en otro país, pero cuando llegaba hacia el pueblo de Israel, les decía, me gusta ser de su pueblo, me gusta su religión, y ellos le decían, pues circuncídate para que puedas ser de este pueblo. Así que el apóstol Pablo dice, pues a mí nadie me convenció, a mí al 8º día de haber nacido ya me habían circuncidado. Después dice el apóstol Pablo, yo sí sé de dónde vengo, yo soy legítimo israelita, soy de la tribu de Benjamín. ¿Qué diríamos hoy? Mis papás donaron estas bancas, ¿no? Así diríamos hoy. O mi abuelita, mi abuelito donó para que se comprara ese terreno. ¿Sí? Luego dice el apóstol Pablo, si piensan que ustedes saben de la ley, yo sé más. Porque en cuanto a la ley, yo soy fariseo. Algunas traducciones dicen fariseo de fariseos, ¿no? Como dentro del grupo de fariseos, yo era el mejor. Los fariseos, hermanos, eran personas que sabían mucho de la ley, pero eran personas que tenían conocimientos morales y jurídicos. Por ejemplo, si la ley decía, no puedes trabajar en día sábado, los fariseos decían, sí, pero a ver, ¿qué es trabajar? Dime qué es trabajar. Y los demás decían, no, ya no sé. Eso es lo que te hace falta, que yo te enseñe qué cosa es trabajar. Y ahí habían hecho ellos una serie de normas, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, bueno, y si alguno piensa que es celoso de su religión, yo lo fui más, dice él. Porque en cuanto a celo de la religión, yo fui perseguidor de la iglesia. Y algo que me gusta, ¿verdad?, de lo que dice Pablo, ¿verdad?, es que en cuanto a la justicia, dice él, ¿sí lo notaron? Irreprensible. Fíjense lo que está diciendo, hermanos. Primero dice que su celo por Dios lo llevó a perseguir a los hermanos de la iglesia, y después va a decir, en cuanto a la justicia, soy irreprensible. Mastiquemos eso un momento, hermanos. Perseguía a la iglesia, incluso fue testigo de la muerte de Esteban, pero él siente que en cuestiones de justicia nadie le puede decir nada. Muchos cristianos, hermanos, hoy en día tienen un sentido muy, muy marcado de moralidad, con normas morales que vienen de la Escritura. Parece, hermanos, que hoy ser cristiano significa estar en contra de la homosexualidad. Si eres cristiano, estás en contra de la homosexualidad. Eso te hace cristiano. Oye, pero es que dice el cristianismo que ames a tus enemigos. Dije que la homosexualidad, decimos, ¿no? Ahí se tiene uno que enfocar. Muchos cristianos tienen esta fascinación por las cuestiones morales, se sienten
con superioridad moral. Decía un predicador que se apellida Michelin, dice este hermano, hay algunos cristianos que son odiosamente santos, dice él. ¿Sí? Sí saben a qué se refiere, ¿no? Estas personas, ¿verdad? Que cuando nos los topamos en la iglesia, hasta nos da pena hablar con ellos porque no nos vayan a decir algo, ¿no? Vamos a suponer que nosotros, los varones, usamos este botón así desabotonado y nos acercamos a este hermano de la iglesia y nos dice, ¿se dice usted cristiano? Y con el botón desabotonado. Ay, qué pena, ¿no? Ya nos da pena, pues hay hermanos así, hermanos nuestros en las iglesias, que los consideramos odiosamente santos, ¿sí? Están viviendo en un aire de superioridad moral porque sienten que cumplen todas las reglas morales posibles, que a nosotros no nos da muchas ganas de acercarnos. Incluso, hermanos, yo diría, ¿verdad?, que algunas de estas personas se han convertido, dentro de lo que cabe, en perseguidores de la iglesia. Conozco personas, hermanos, cuya santidad, entre comillas, ¿verdad?, no les permite sentir compasión por los demás. Si alguien cae en pecado, ¿verdad?, en vez de ayudar a esa persona, estos hermanos de la iglesia prefieren menear la cabeza así y decir, ¿qué se podía esperar si no venía al templo? ¿No? Muchas familias se fracturan. Hermanos, basados en el sermón del domingo pasado, déjenme decirles una cosa. Nosotros no estamos exentos de que nuestros hijos nos rompan el corazón porque hagan cosas que estén en contra de las normas que Dios establece y que nosotros no le hemos enseñado. No estamos exentos, ¿sí? La sabiduría popular dice, en casa del jabonero, el que no cae resbala. Y es una sabiduría popular porque nos está diciendo, ten cuidado con cómo juzgues a las personas, porque algún día te puede pasar a ti. Y nosotros podemos decir, no, a mí nunca me va a pasar, pero tenemos a nuestra familia, hermanos. Y nuestra familia puede ser causa, ¿verdad?, de dolor para nosotros. Algunos hermanos, ¿verdad?, algunas personas dentro de la iglesia han entendido que su llamado como cristianos es ser los policías morales de la iglesia. ¿Sí? A ver cómo andan estos hermanos. Dicen, porque así empiezan, hermanos, dicen que en unos 15 años el hermano fulano de tal brindó. Y era así medio amarillito lo que estaba brindando, ¿no? Me acuerdo hace mucho tiempo, una persona ahí en la iglesia se casó, invitó a toda la iglesia a su boda, pero ya no lo hizo dentro de la iglesia, sino lo hizo en un salón. Y pues la familia, ellos dos eran cristianos, pero la familia de uno de ellos no. Así que tradicionalmente siempre se brindan las bodas, ¿verdad? Bueno, para empezar nos sentaron cristianos y no cristianos, ¿no? De un lado había cristianos y del otro lado no. Así que donde estábamos sentados los cristianos, los de la iglesia, llegaron unos meseros, ¿verdad? Y nos mostraron así la botella. Decía jugo de manzana. Ah, sí, échale jugo de manzana. Y del otro lado, pues no mostraron la botella, ¿verdad? Estaban. Así que las personas se levantaron, ¿verdad? Y mi hermano y yo éramos adolescentes, ¿verdad? Agarramos así el jugo de manzana, lo estábamos levantando para ver, pero en eso volteamos y otras personas de la iglesia así. Y echando ojo así, ¿verdad? Como camarita de seguridad. Entonces ya mi hermano y yo mejor bajamos la copita, ¿verdad? Y las otras personas pues agarraron su jugo de manzana y se lo tomaron. Así hay personas cuyo propósito dentro de la iglesia es una supervisión moral. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Dicen que el hermano habla con groserías en su trabajo. Ya me dijo un trabajador. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso?
¿Lo han escuchado por lo menos? Porque si no, eso no pasa en esta iglesia, ya oramos mejor. Sin duda, hermanos, lo que Pablo quiere hacer, ¿verdad?, es un cambio de paradigma. Pablo no está pensando en estas cosas como algo de lo cual alegrarse, ¿sí? Miren, lo que les quería hacer notar hace rato, ¿verdad?, es que aunque Pablo está diciendo que por medio de la ley él es justo y nadie le puede reprochar nada, realmente, hermanos, lo que está haciendo Pablo por medio de la ley es perseguir a las personas, es causarle dolor físico. Si ustedes leen con detenimiento el libro de Hechos, ¿verdad?, y ven la muerte de Esteban, Hechos nos pone así de manera muy discreta que Pablo está supervisando la ejecución de Esteban. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en ese dato? Pablo, que es justo según él, que según él está agradando a Dios, hermanos, porque cumple todo lo que Dios demanda, Pablo está supervisando la ejecución pública de una persona. Ahora yo les pregunto, sin que hayamos terminado el sermón, ¿ustedes creen, hermanos, que como cristianos podemos sentirnos orgullosos de estar supervisando una ejecución pública? ¿No hablaría eso, hermanos, de una falta de comprensión del Evangelio de parte nuestra? ¿No hablaría eso, hermanos, de el quebrantamiento del mandamiento principal? Miren, hermanos, tenemos un versículo de la Biblia que a muchos les gusta, ¿verdad?, porque dice que el Señor Jesucristo no vino a quebrar la ley, sino a cumplirla toda. ¿Amén? ¿Así dice el versículo? Sí. Pero también Jesucristo, no me vayan a aventar un carpetazo, hermanos, pero la ley dice, hermanos, y ustedes saquen sus conclusiones, yo no les voy a dar una conclusión, ustedes sáquenla. Dice la ley, si una persona es sorprendida en adulterio, tiene que morir ella o él y el adúltero. ¿Sí? Así dice la ley. Pero le llevan a Jesucristo, hermanos, una mujer sorprendida en adulterio. ¿Y qué dice Jesús, hermano? Yo no te condeno, dice Jesús. Vete y no peques más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Así dijo Jesús. ¿Cumplió la ley y no la cumplió? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ahí van a sacar sus conclusiones. ¿Qué pasó? Si Jesús afirma de sí mismo que Él no viene a quebrantar la ley sino a cumplirla, y en este caso evidente parece que la está quebrando porque no ordena que la apedreen, entonces ¿en qué sentido Jesús la está cumpliendo? ¿Sí? ¿Vamos siguiendo el argumento, hermanos? ¿Estamos por ahí? Jesucristo está diciendo que viene a cumplir la ley. Termina Jesucristo diciendo más adelante que la ley y los profetas se resumen en dos cosas: amar a Dios, como lo indicaba el libro de Deuteronomio, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y agrega a Jesucristo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está resumida la ley. Por eso Pablo, ¿verdad?, todo este discurso que nos acaba de lanzar, como mostrándonos todo lo que sabe hacer, ahora Pablo lo va a cambiar de manera abrupta, va a hacer un giro, ¿sí? Y va a decir Pablo: todas esas cosas que antes eran mías, buenas, las he estimado como pérdida. Ojo que Pablo no dice que ya no les hace caso, ¿verdad? O que dice, bueno, esas cosas ya son sin valor. Pablo dice, todas esas cosas son estimadas como pérdida. No son ni siquiera objetos sin valor, son pérdida, no son indiferentes para Pablo. ¿Qué es lo que cambia la perspectiva de Pablo, hermanos? ¿Por qué si antes Pablo se sentía satisfecho de ser un hombre que cumplía la ley de Dios a cabalidad, por qué ahora Pablo piensa que eso es una pérdida para él? La respuesta la tenemos en el mismo argumento de Pablo.
por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Yo me imagino a Pablo, hermanos, muy convencido de que lo que está haciendo es algo para Dios. ¿Sí? Lo imagino rumbo a Damasco, ¿verdad? En su caballo, de repente caerse de su caballo, ¿verdad? Y tener este encuentro con Jesucristo y finalmente cambiar su perspectiva. Y así me imagino a alguno de nosotros, hermanos, persiguiendo algo. Es que yo soy el indicado para hacer cumplir, ya no la ley de Dios, el manual de mi iglesia. Yo soy. Año tras año, hermanos, en el tiempo que pertenecí a la iglesia de Las Palmas, después de la reunión anual, cuando ya estamos todos así cansadísimos, ¿verdad? Alguien levantaba su mano. ¿Sí? Ya habíamos terminado todos los asuntos. ¿Sí? Quiero pedir, decía, que las mujeres se suban con falda a dirigir. Y ya sabía yo que iba a haber un diálogo enorme de 1 hora. Porque alguien pensó, hermanos, que lo más importante que tenemos que hacer como iglesia es saber hasta dónde tienen que tener las hermanas su falda. Así me imagino a Pablo, hermanos, persiguiendo a los cristianos, porque los cristianos no hacen lo que él piensa que es correcto. Pero Pablo dice que cuando conoce a Jesucristo, hermanos, todas las otras cosas que él ha tenido como ganancia son para él pérdida. ¿Qué tiene Jesucristo, hermanos, entonces, que nos tiene que hacer a nosotros personas diferentes, que nos cambia la perspectiva de pensar? Les decía en la mañana, la iglesia es como una pecera. No debería ser así, pero la hemos convertido en una pecera. Cuando tenemos una pecera, hermanos, no queremos ver pescaditos muertos, ¿verdad? Nadie tiene pecera y se acerca, ¡ay, se me murió! Déjalo ahí, que nade. No, sácalo, ya está muerto, sácalo. Así es la iglesia. De repente un hermano falla, cae en pecado un hermano, sáquenlo para afuera. Que solo se vea bonito, pescaditos bonitos acá. ¿Y cuándo va a regresar el hermano? A veces decimos, bueno, que arregle su relación con Dios y luego que vuelva. ¿Sí? ¿Ha pasado eso aquí? Quítenle sus cargos, que ya no dé nada de lo que hacía. Oye, pero solo abría la puerta y la cerraba. Quítaselo. No vaya a pecaminosar la puerta, ¿verdad? La vaya a meter en pecado. ¿Sí o no? Nuestra perspectiva, hermanos, tiene que cambiar. Tenemos que cambiar cuando vemos la gloria de Cristo en nuestras vidas. Al igual que estos objetos antiguos, hermanos, que de repente cobran un valor impresionante, para Pablo algo que no tenía valor y que incluso era algo obsceno para él, como era el mensaje de Jesús, ahora para Pablo se convierte en lo más preciado, hermanos. Quiero que ustedes noten, hermanos, que para Pablo Jesús y su mensaje son moralmente inaceptables, hermanos. Porque Jesús y su mensaje son contrarios a la ley. Jesús vino a decir que somos parte de su pueblo. Y dice Pablo, ¿cómo va a ser todo el mundo, los que creen en él, el pueblo? Dios dijo que circuncidados, pero Jesús está diciendo que los que creen en él son parte del pueblo. No, moralmente inaceptable. Pero Pablo, hermanos, cambia su perspectiva acerca del Señor Jesucristo y ahora considera que el Señor Jesucristo tiene un valor incomparable, incalculable. Pablo, incluso en este versículo que les leí, el versículo 8, termina llamando a Jesucristo su Señor.
mi Señor. ¿Quién es nuestro Señor, hermanos? El manual de nuestra iglesia, lo que hemos aprendido, que se supone que debe ser un cristiano, ¿o es Jesucristo? Esta supuesta justicia de Pablo, hermanos, le causó estragos al apóstol. Pablo no olvida nunca lo que le hizo a los hermanos de la iglesia primitiva. En Gálatas 1:13 dice Pablo: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Quedó grabado en la cabeza de Pablo lo que hizo, hermanos. Nunca se le olvidó. Esa supuesta justicia delante de Dios con la que él buscaba, entre comillas, guardar el cuerpo de Dios, en realidad Pablo dice era odio, no era justicia, era furia. ¿Sí? El libro de los Hechos dice que Pablo respiraba terror y amenazas. Pero lo que nos está queriendo decir el libro de los Hechos más bien es que Pablo inflaba su nariz, ¿sí? Como los toros cuando están enojados, que hacen así, ¿verdad? ¿Han visto los toros de Lidia, de la fiesta taurina? ¿Cómo resoplan cuando están enojados? O en las caricaturas, ¿verdad? Que cuando un toro se enojaba saca humo. Bueno, así Pablo sacando humo por su nariz. Es inconcebible, hermanos, que alguien que ama a Jesucristo resople ira, esté lleno de furia, actúe con odio. Es inconcebible, hermanos. Discúlpenme, no hay manera. No hay manera. Hace tiempo trabajé, ¿verdad?, en un proceso de disciplina de una persona y tengo que decirlo, hermanos. El tiempo este tiempo, ¿verdad?, que se pactó, cuando yo platicaba con esta persona y le preguntaba si los otros involucrados en el proceso de disciplina estaban pendientes, me dijo: tú eres el único que me habla. ¿Y el resto? Porque éramos 3 personas involucradas. ¿Y los otros? Entonces no queremos la restauración de nuestros hermanos. Queremos nada más que se cumpla lo que dice la ley. Ya no tenemos la Torá escrita en piedras, pero tenemos nuestra propia ley. Pablo usa palabras fuertes aquí, hermanos. Palabras fuertes. Que nosotros diríamos: el pastor Pablo, ¿qué? Reina Valera, como es una versión bastante sacramental, ¿verdad?, lo tradujo como basura, ¿sí? Dice el apóstol Pablo: y ciertamente, versículo 8, ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y las tengo por basura por ganar a Cristo. En realidad, Pablo lo que está diciendo ahí es: las tengo por estiércol. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Toda esa supuesta justicia que nosotros mismos nos hemos adjudicado, hermanos, por cumplir una serie de normas, pero que en realidad lo único que hacen es respirar odio, transpirar ira, perseguir a nuestros hermanos. Para Pablo, todas y cada una de esas cosas, hermanos, son estiércol. Así que, usando el argumento de Pablo, yo podría decir esta mañana: algunos de nosotros nos sentimos orgullosos del estiércol.
¿Y verdad que ya no se oye bonito? ¿Verdad que ya se oye incluso hasta fuera de sí, como si estuviéramos mal? Parece, hermanos, tristemente, que nosotros hemos tratado de desarrollar una lista de tareas que tenemos que cumplir. No robes, no groserías, no fumes, no tomes, no bailes. ¿Sí? Si de repente alguno de nuestros hijos, ¿verdad? Echa un baile así, como le hacen los niños, no faltará por ahí alguien que diga, hermano, ¿está bailando su hijo? Ya sintamos feo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bailó. Ni modos, hijo. Me quería ir contigo al cielo, pero bailaste ahorita, ¿no? Para Pablo no sirve nada de esto, hermanos. En el versículo 9 dice que él no quiere nada de eso, que esa justicia no era lo que él quería. Pablo piensa que lo que en realidad él necesitaba era la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús, la que procede de Dios por medio de la fe. Cuando ustedes vean la palabra justicia en la Biblia, hermanos, no está hablando de hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal. Justicia en la Biblia tiene que ver con relación. Cuando diga justicia de Dios, está hablando de una relación con Dios. Pablo quiere que su justicia sea en realidad tener una relación con Dios. Pablo ahora ha sufrido una transformación personal, ha conocido realmente, porque esa es la palabra que usa Pablo, conocer, ha conocido a aquel que es la justicia de Dios. Ahora, en la persona de Jesucristo, Pablo está viendo realmente lo que es la justicia de Dios. Hermanos, ¿ustedes están interesados en agradar a Dios? Digan amén, no alcen su mano. ¿Están interesados en agradar a Dios? ¿Ven? Bueno, quiero simplificarles ese deseo, hermanos. ¿Quieren agradar a Dios? Sigan y vean únicamente al Señor Jesucristo. Vuélvanse expertos en el Señor Jesucristo. Lean los evangelios, hermanos. Lean los evangelios. Beban al Señor Jesucristo todos los días. ¿Qué hizo Jesús con sus enemigos? En el momento de mayor dolor, mientras Jesús está colgado en la cruz, uno de los condenados con él lo está insultando. Y el otro condenado, ¿verdad?, está hablando a favor de él. Pues en ese momento de dolor, Jesucristo tiene todavía tiempo, tiene todavía ánimos de ejercer su ministerio de salvación y decirle a ese pobre pecador, porque hermanos, quiero decirles una cosa, la Escritura no nos dice que ese otro bandido que estaba en la cruz había sido crucificado injustamente. Ese otro criminal, ese otro condenado, seguramente tenía muchas cosas por las cuales pagar. ¿Se imaginan a Jesucristo ahí, hermanos, en la cruz, diciéndole, híjole, ya no te dio tiempo, no te bautizaste, no llevaste discipulado 1 y 2, ¿verdad? No, nunca te vi diezmando. No, hermanos. Sí me siguen, hermanos, acá. Le dice a Jesucristo, te aseguro que hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Amén. Oye, ¿sí te arrepentiste de verdad? Que dirigía a Jesús. ¿Ya hiciste la oración del pecador? A ver, repítela. No. Te aseguro, le dice Jesucristo, que hoy mismo estarás en el reino de los cielos. ¿Queremos agradar al Señor? ¿Queremos agradar a Dios? Tenemos que volvernos expertos
en la vida del Señor Jesucristo. Para Pablo no hay otra cosa importante. No, ya no importa nada, hermanos. ¿Sí? Quizás este mensaje pudiera distorsionarse, ¿verdad? Y alguien dijeron en la iglesia que ya no importa nada, yo voy a hacer lo que quiera. No, hermanos, porque estoy guiando nuestra mente y nuestra vista hacia donde está Jesús. Cuando volteamos a ver hacia Jesús, ya no hacemos nada para agradarnos a nosotros mismos, solo para agradarlo a Él. Y eso incluye también, hermanos, aquellas cosas que creemos que agradan a Dios. Si en términos de la justicia por la ley, hermanos, nadie puede culpar a Pablo, él piensa que en términos de la justicia con Dios era totalmente culpable, porque no tenía una relación con Dios. Ahora Pablo, ¿verdad? En el versículo 10, dice que ha conocido a Jesucristo. Quiere ahora conocer el poder de la resurrección que obró en él, quiere participar con Jesucristo de sus sufrimientos, de los presentes y de los que vienen, y quiere ser semejante a Jesucristo incluso en su muerte. Es lo que les estoy diciendo ahorita, apropiarse de la vida de Jesucristo para sí mismo. Jesucristo, entonces, hermanos, es realmente nuestro objeto de gran precio, de gran valor. Antes no le conocíamos. Antes creíamos que todas las cosas que nosotros podemos hacer son las que nos van a dar la entrada al cielo. Hay gente que no quiere diezmar, hermanos. Y diezma por miedo. Ay, no me vaya a quitar Dios lo que tengo, mejor diezmo. Pero en el fondo no quiere. Hay gente que no quiere venir a la iglesia, pero tiene miedo de que Dios lo castigue y viene. Vamos ya, levántate. No quiere, no vaya. Vamos, no nos vaya a caer un rayo aquí, estamos acostados. Que nos caiga en el templo mejor, ¿verdad? Así, ya si nos cayó en el templo, Dios sabe dónde estábamos, ¿sí o no? Luego hay gente que en Semana Santa no se va de vacaciones. Tienen miedo de que Dios los encuentre en la playa y no en la iglesia. Ahí luego hablamos de eso, hermanos, pero tiene connotaciones similares a estas. Yo ni quería estar acá, pero llegué el viernes de Dolores y el domingo de Resurrección. Dios lo tiene que ver. Cristo es un objeto de gran precio. Todo lo que transforma nuestra vida y nos convierte en personas agradables delante de Dios es porque Cristo, hermanos, transformó nuestra vida. Pablo sabe perfectamente que no ha alcanzado todo, y lo dice él. No es que ya lo haya alcanzado todo, dice Pablo, ni tampoco que sea perfecto, pero voy a seguir adelante, dice Pablo, y aquí la escritura dice asir, que es agarrar, dice para agarrar, dice aquello para lo cual Cristo me agarró a mí. Pablo sabe, hermanos, que nosotros solos no podemos llegar a ningún lado si Cristo no nos ha alcanzado primero. Y yo les quiero decir una cosa, hermanos y hermanas. Si ustedes están aquí hoy, si nosotros estamos aquí hoy, es porque Cristo nos alcanzó primero. Amén. Ninguno de nosotros está aquí, hermanos, porque nació con alas. ¿Sí? Si ustedes no pisan el suelo cuando caminan, hermanos, vayan a ver al ortopedista, porque algo tienen en su pisada. Pero no piensen que es porque somos santos, ¿verdad? Que andamos así ya despegados del piso. No, hermanos, todos somos culpables delante de Dios y Él, por pura gracia, se ha acercado con nosotros. Para Pablo es tan importante que Jesucristo lo haya alcanzado, que él mismo dice que se va a esforzar para llegar a aquel lugar por el cual Jesucristo lo rescató. Pablo habla de perseguir, no de caminar, perseguir. Para Pablo es una realidad, vivir con Cristo es una realidad.
Él quiere experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo, pero no por vivir eternamente, hermanos. No por vivir eternamente, sino porque para Pablo no existe nada más importante que tener una relación con el Señor. Imaginen, hermanos, el camino a Damasco, ¿verdad? Pablo viendo el brillo que incluso lo dejó ciego, escuchando la voz de Jesucristo, diciéndole, ¿por qué me persigues? Ese encuentro, hermanos, que lo marcó de por vida y que hizo que Pablo se convirtiera ahora en un gran misionero del mensaje de Cristo. ¿Y a nosotros qué, hermanos? ¿Qué ha hecho ese encuentro con Cristo? ¿Qué ha hecho? Si alguno me dice, es que antes tomaba y ahora ya no, gloria a Dios. Pero seguro Cristo puede hacer más cosas por ustedes, hermanos. Antes yo robaba, ya no robo. Gloria a Dios, porque eso también es obra de Él. Pero seguro Cristo puede hacer más cosas por ustedes, hermanos. Proseguir hasta la meta, perseguir aquello para lo cual Cristo me llamó, no son cosas que se obtienen sentados. No sé si se acuerdan ustedes de aquel sketch que hacía el Chavo del Ocho, ¿verdad? Que decía, ¿qué haces? Estoy buscando mi moneda. ¿Dónde se te cayó? Allá. ¿Y qué haces aquí? Es que allá hay mucho sol. ¿Sí? Así nosotros, ¿verdad? ¿Qué haces? Soy cristiano. Sentado. Sí, estoy muy cansado, ¿verdad? Seguramente, hermanos, el poder transformador de Cristo puede hacer muchas otras cosas por nosotros, más que solamente quitarnos algunos vicios y malas conductas, hermanos. Estas palabras que usa Pablo, perseguir, agarrar, tener, son palabras de actitud, hermanos, de actividad. Yo no sé, hermanos, por qué el cristianismo nuestro se ve como, bueno, me convertí, crucé mis brazos y esperé que el Señor viniera por mí. Eso fue todo. Qué triste, hermanos, que nuestra vida se convierta en eso. Todos los días me esforzaba por no pecar. Esta justicia de Dios, hermanos, nos invita a no perseguir a nuestros hermanos. Nos invita a restaurar la relación de nuestros hermanos con nuestro Dios. Nos invita a participar de sus sufrimientos y nos invita a ser semejantes a Cristo. Para Pablo, la mejor manera de ser semejantes a Cristo es ser semejantes como Él en su muerte y todo lo que implica. Porque en la cruz, hermanos, en la cruz del Calvario, sabiendo, hermanos, Jesucristo, que lo habían entregado a traición, que habían sido injustos con Él, hermanos, que todos sus discípulos le habían abandonado, que uno de ellos lo había entregado, que Pedro lo había traicionado, en la cruz del Calvario, Jesucristo le dice al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si eso, hermanos, no nos habla a nosotros hoy y no nos hace tener un corazón como el de Cristo, que aún en el momento de mayor traición, Cristo es capaz de pedirle perdón al Padre por estas personas que no son capaces de arrepentirse por sí solos, entonces, hermanos, yo no sé qué pueda transformar nuestra vida. Para Pablo, ¿verdad? Todas estas cosas, dice él, todas estas cosas las he dejado atrás y prosigo a la meta hasta cumplir el llamamiento que Dios hizo en Cristo Jesús. Cuando él dice todas estas cosas, no se refiere solo al pecado, como muchos de nosotros pensamos,
se refiere incluso también a las cosas que nosotros creíamos que eran buenas y que le agradaban a Dios. Dice Pablo, todas esas cosas al pasado. Ahora solamente queda una meta: ser como Cristo Jesús. Tenemos que ir perfeccionando, hermanos, nuestra vida cristiana. Tenemos que recordar el alto valor que tiene Cristo Jesús para nosotros, su iglesia. Yo sé, hermanos, que algunos de nosotros queremos agradar a Dios, tener una vida íntegra delante de Él. Qué bueno, hermanos, le doy gracias a Dios por ese esfuerzo que ustedes han hecho. Pero permítanme darles este consejo, hermanos, a la luz de la Escritura. No intenten perfeccionarse por ustedes mismos. Dejen de estar viendo qué cosas les faltan por cumplir, hermanos. Beban del Señor Jesucristo, el agua viva que calma la sed. Llénense de Él, hermanos. Vean su vida, vean la vida de Jesucristo siempre. Cuando tengan algo que resolver, hermanos, no vayan ustedes y digan, ¿qué dice el manual de esto? ¿Qué habían dicho que se hacía aquí? No, vayan a la vida de Jesús y van a encontrar ahí la respuesta. ¿Alguien está haciendo injusticias con ustedes y ustedes no saben si perdonar o no? Vamos y veamos a Jesús. ¿Alguien hizo injusticia con él? Sí. ¿Qué hizo? Lo perdonó. Ni modo, toca perdonar. Pablo sabe que cuando se encuentra con Jesucristo, todas las cosas, hermanos, pierden valor. Incluso sus rituales. Todo perdió valor. Porque ahora encontró lo que tenía más valor, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle, como dice Pablo, ¿verdad?, que cuando Cristo venga o cuando el Padre nos vea, nos encuentre unidos a Jesucristo. Quiero ser hallado en Él, dice Pablo. Quiero ser hallado en Él. La visión que tiene Jesús, el Señor Jesús, hermanos, del fin del mundo, es muy sencilla. Van a haber dos personas: a los que Él conoce y a los que Él no conoce. Y no podemos ser conocidos por Dios, hermanos, si no estamos delante de Él. Amén. Yo espero, hermanos, ese es mi anhelo, que cuando hayamos terminado esta vida, hermanos, todos podamos ser encontrados por el Señor cerca de Él, dentro de Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para despedirnos y terminar en esta mañana.